Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Simón Ferney Vargas Cuervo. Pertenezco al grupo Estática y Resistencia de Materiales. A continuación voy a hacer la fase 5, presentación del diseño. Nos dan el diseño de una estructura tipo OM, donde nos dice que tenemos un terreno para cubrir de 12 metros de frente por 24 de fondo y una separación entre cerchas de 3 metros. Tenemos los valores de la longitud de la cuerda inferior, que son 12 metros, la longitud de la cuerda superior, que son 13.24 metros, el número de cerchas que vamos a utilizar, que son 9, el área de influencia, que son 39.722 metros cuadrados, y la velocidad del viento, que son 10 metros sobre segundo. Nos piden hallar los valores de esta tabla. Esta cercha, al ser simétrica, entonces obtenemos los valores de A, B, B, C y así sucesivamente. ¿Cómo los obtenemos? Cogemos la longitud de la cuerda superior y la dividimos entre 6. Al hacer esta división nos va a dar 2.207. Para hallar los valores de la cuerda inferior, de A, L, L, K, KJ, podemos decir que estas son 6 tramos de 2 metros, entonces cada una nos va a valer 2 metros, como lo podemos ver acá. Para hallar los valores de BL, BK y estos valores, hacemos una fórmula o lo hacemos de la siguiente manera. Para hallar estos valores lo hacemos, digamos, el de BL lo hacemos, multiplicamos 2.8, que es la altura, por 2, que sería esta, BL por 2, dividido 6, y esto nos da un igual a 0.932. Al momento de hallar BL, va a ser el mismo valor de FH. ¿Por qué? Porque la cercha es simétrica. Y así lo podemos hacer con CK, que es igual a EI, BK, que es el mismo valor de FI, perdón, y el valor de CJ, que es el mismo valor de EJ. Para hallar el valor de BK tenemos que sacar la raíz cuadrada de 0.932 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto nos da un valor de 200.207. Y para hallar el valor de CJ, hallamos la raíz cuadrada de 1.867 al cuadrado, o 1.865 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Esto nos da un valor de 2,735. Acordémonos que al ser una cercha simétrica, entonces estos valores, vuelvo y lo digo, pues el de BL va a ser el mismo el de FH, y así sucesivamente. Bueno, para esta tenemos la masa por metro, son 8.7, ¿sí? Pero como es por dos lados la cercha, entonces nos va a equivaler a un total de 17.4. Va a ser la masa por metro. Vamos a utilizar la teja número 6, la cual tiene una longitud de 1.69 y un peso de 19.11 kilogramos. Bueno, para la cubierta entonces utilizamos la teja número 6. Vamos a necesitar 4 tejas. Estas 4 tejas nos va a dar un valor de 3.92 metros, que va a ser lo que vamos a utilizar, y nos va a quedar un voladizo de 0.08 metros. Como van a ser dos tejas, dos por dos lados, entonces la totalidad de tejas que vamos a utilizar son 27.6 tejas, cada una pesando 19.11 kilogramos.
Se usarán las correas celosía, vamos a utilizar 5 correas por cada lado. Estas correas, la funcionalidad de esta correa es no dejar que la teja coja como se hunda, digámoslo así. Entonces esta es la funcionalidad de esta correa. Vamos a utilizar 5 por cada lado. Bueno, para hallar las cargas vivas, dijimos que íbamos a suponer que una persona pesa 70 kilogramos, lo multiplicamos por el área y por la gravedad. Esto nos da un valor de 27.277.0974 newton. Para hallar las cargas muertas, entonces hacemos el peso propio de la cercha, la sumatoria de la longitud de las barras por densidad lineal del perfil seleccionado por gravedad. Entonces la totalidad son 43.52 metros por 17.4, que es el valor de la masa total. Cada una por cada lado pesa 8.7, y la por gravedad, esto nos da un valor de 7.428.6029 newton. El peso de las correas, entonces hacemos la sumatoria de la longitud de las correas por densidad lineal de la cercha por la gravedad. Entonces nos quedaría 30 metros por 5 kilogramos, que es lo que pesan las correas celosías, por 9.81, que es la gravedad. Esto nos da un valor de 1.471.5 newton. El peso de las tejas, entonces el número de la teja por peso, entonces vamos a utilizar 27.6 tejas por 19.11 que pesa cada teja por la gravedad. Esto nos da un valor de 5.174.147 newton. Las cargas del viento, decimos que es la presión dinámica del viento por el área de influencia. Entonces tenemos, dijimos que el valor del viento iba a ser de 10 metros sobre segundo al cuadrado por 39.722, que es el área de influencia. Esto es un igual a 2383.32 newton. De donde, bueno, entonces para obtener el valor de la carga muerta, pues sumamos todos los resultados que obtuvimos acá y nos da un valor de 16.457.5699 newton. Y la carga total la obtenemos sumando cargas vivas y cargas muertas, que es y nos da un valor de 43.734.6673 newton. Al momento de distribuir esta carga en las cerchas, nos da que cada nodo tiene un valor de 7.3 kilos sobre newton. Va a ser el peso que va a obtener cada nodo, y este lo vamos a dividir porque este es un patín. Entonces 7.3 dividido entre 2 nos queda de 3.65 kilogramos sobre newton. Entonces esto lo dividimos, como lo digo, por lo que este es un patín. Vale, muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Lady Gutiérrez, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD y pertenezco al grupo 200 del curso de Estática y Resistencia de Materiales. En estos momentos nos encontramos en la fase 5, que es la presentación del diseño, y de acuerdo a la guía de actividades se nos ha solicitado exponer entre el grupo las diferentes fases estudiadas durante todo el curso, de lo cual pues me ha correspondido la fase 3, que es análisis del diseño. Entonces, en primera instancia, es importante tener en cuenta las siguientes pautas, ¿sí? Pues entre todas las que hay, como las más relevantes para antes de realizar el cálculo que requeremos hacer sobre el diseño, ¿sí? Entonces, en primera instancia estamos hablando de una figura simétrica, por lo que solamente se calculan las fuerzas de la izquierda, que es lo que normalmente tomamos, las que se encuentran a este lado, y los resultados que allí den son los mismos o son los mismos valores que se van a colocar en la parte derecha.
Entonces esa es una pauta para tenerla en cuenta. La otra es que para iniciar pues se deben calcular en primera instancia las reacciones y pues otro punto importante es que para realizar los cálculos de fuerzas, que es lo que vamos a explicar ahora, se debe dibujar el diagrama de fuerzas, lo cual también lo explicaremos. A continuación tenemos el diseño. Podemos ver que estas son las fuerzas sobre los diferentes nodos. Tenemos los nodos A, B, C, D, E, F, G y pues ahí ya se devuelve H, I, J, K, L. ¿Listo? Entonces acá están las longitudes de entre nodos de sus respectivas distancias para un total de 43.52 metros toda la estructura. ¿Listo? Entonces, ¿a qué hacemos referencia con dibujar el diagrama de fuerzas? Que si vamos a mirar el nodo A, pues el diagrama de fuerzas es del nodo A al B, del nodo A al L. ¿Listo? Si vamos a, bueno, igual ahorita más adelante en otras diapositivas va a haber un claro ejemplo y pues para poderlo entender mejor. ¿Listo? Entonces, como lo decíamos, en primera instancia se calculan las reacciones. Podemos ver, bueno, para poderlas calcular, tenemos que tener la suma entre A, Y y GY. Esto quiere decir la suma entre A, Y y GY. Y esto nos da 43.8. Listo. Pues con base a los cálculos realizados para estas reacciones tenemos que GY despejando y realizando como todas las operaciones. Acá hay un despeje de GY, nos da 21.9 kilonewton y AY también nos da el mismo valor, 21.9 kilonewton. ¿Listo? Entonces a esto hacíamos referencia del nodo A, que hacemos el dibujo de diagrama de fuerzas, la figura. Entonces, como les explicaba, si acá está el nodo A, vamos del nodo A al B y el nodo A al L. Por lo tanto, las fuerzas que vamos a colocar allí, efectivamente tiene que ser de la A al B y de la A a la L, como lo podemos ver acá. Otro punto importante es que yo no puedo llegar a calcular la fuerza que está acá si antes no he calculado las de atrás, ya que los resultados que acá me dan me sirven para hallar los otros cálculos que necesitamos hallar. Entonces, si yo me voy de una vez a tratar de calcular lo que me indica en el nodo C, no lo voy a poder realizar si anteriormente no he hecho el A, el B, C. Entonces es importante tener esto en cuenta. Para este orden de ideas, como lo podemos ver, el nodo A, de la A al B, de la A al L, pues utilizamos la función AL más AB, pues coseno de 25 igual a 0, empezamos a realizar los cálculos, esto nos da 43.18 por coseno de 25 grados, los 25 grados pues es lo que nos está dando acá, miren, 25 grados. ¿Listo? El resultado total de AL es 39.13 kilonewton y de AB es menos 43.18. ¿Por qué es tensión? Porque es compresión. Importante tener en cuenta que si el resultado es positivo nos va a dar pues, un resultado de tensión. Si el resultado es negativo nos va a dar un resultado de compresión. Esto es por los movimientos y las fuerzas y todo lo que ejerce, pero pues es algo como un tip para tenerlo en cuenta también. Resultado positivo tensión, resultado negativo compresión. Listo, entonces hallamos lo que es el nodo L. De acuerdo al diagrama de fuerzas tenemos que LB, LK. LB, LK. Podemos encontrar que LB es 0, LK es 39.13 kilonewton de tensión, vemos que da positivo. Este es el elemento de amarre al ser el resultado 0. ¿Listo? Ahora el nodo B, y entre el nodo B y el nodo K, lo mismo. Diagrama de fuerzas. Podemos ver B, BC, BK. ¿Listo? Entonces acá encontramos los resultados. Podemos ver incluso que acá, mire, en el nodo, y eso reitera lo que decíamos de que no se pueden calcular estas fuerzas si anteriormente no he calculado las otras que vienen antes, ¿sí? Porque acá el nodo AB dio menos 43.18, resultado que voy a utilizar para poder hallar lo que es BC más BK.
y acá dan los resultados. Acá podemos ver también para el K, el diagrama de fuerza de K. Tenemos que es KJ, KC, se hace el dibujo, se calcula pues cuando se requiera que tenga el ángulo, lo tenemos en cuenta para los diferentes cálculos. Al tener ángulo, pues tenemos que también realizar el cálculo con una función. En el caso del B, tenemos función coseno de 25 grados. Lo mismo para el nodo K, también coseno de 25 grados. Resultados positivos nos dan, entonces hacemos referencia a que son tensión. Mira, acá tenemos resultado negativo, compresión, compresión. ¿Listo? Por último tenemos los nodos C y D, que realizando su diagrama de fuerzas pues tenemos estos dibujos, 25 grados, lo mismo, seguimos utilizando la función coseno, coseno de 25, para el nodo D también. Realizamos, bueno, mira, acá nos da el resultado negativo, menos 25.18 compresión, ¿sí? Menos 32.48 para este nodo también compresión, entonces ahí es donde se reitera lo indicado anteriormente. ¿Listo? Y pues muchas gracias por su atención. Para ahorita más adelante también vamos a explicar el resto de la temática correspondiente a la fase 3, lo cual lo hará la compañera Ingrid. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Ingrid Janet Herrera Jiménez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me encuentro inscrita en el curso de Estética y Resistencia de Materiales y en este video voy a realizar un complemento al desarrollo del ejercicio de la fase 3 del curso correspondiente al análisis del diseño con respecto a la presentación que realizó la compañera Lady. Entonces, de acuerdo a lo que la compañera nos mencionó, cabe volver a resaltar que durante el desarrollo de este ejercicio pues se hizo el análisis de las fuerzas con respecto a la cercha y de acuerdo pues a los elementos y a la fuerza que se aplicó en cada nodo. Se resalta también que para la guía nos dieron la distancia entre cada uno de los elementos, así como nos indican que entre el tramo A G hay una distancia total de 12 metros, por lo que se sobreentiende que para cada uno de los tramos tenemos un total de 2 metros. Bien, como lo decía la compañera Lady, para el análisis de las fuerzas pues fue necesario tener cada una de esta información y pues a partir de los cálculos, teniendo en cuenta la longitud entre cada elemento, la fuerza que se aplicaba y el ángulo que se aplicaba, se determinaba pues la fuerza resultante entre cada elemento y que de acuerdo al resultado de este elemento ya fuera positivo en sentido de las manecillas del reloj o negativo en sentido contrario a las manecillas del reloj, se dice que hay una tensión o una compresión, ya que pues si el resultado es positivo, se entiende que hay una tensión, es decir, que la fuerza ala hacia los lados, y que si es compresión, esta lo que hace es comprimirse, como por ejemplo un resorte. De acuerdo pues al análisis o al cálculo que se realizó con respecto a cada uno de los nodos, se presenta pues al final del ejercicio una tabla en la que relacionamos los nodos, la fuerza que nos dio como resultado en cada uno de los ejercicios en unidades de medidas de kilonewtons, y de acuerdo pues a ese resultado de tensión o de comprensión, teniendo en cuenta si era un resultado positivo o negativo, o en su defecto si era un elemento de amarre cuando su resultado fue cero. Resaltamos que pues de acuerdo a que nuestra cercha tiene unas fuerzas aplicadas en cada elemento igual,
se entiende que el cálculo de las fuerzas de nuestro lado izquierdo será el espejo de la validación de las fuerzas en el sentido de derecho. Es decir, que como nuestras medidas o nuestros valores son iguales en el elemento AB, ¿cierto? Que las fuerzas que se aplican en estos elementos son iguales. En ese mismo resultado vamos a obtener en nuestro espejo que sería el elemento G de gato F. Y asimismo para cada uno de los componentes de nuestra cercha. Se relacionan entonces en el ejercicio cada uno de sus elementos con su respectivo espejo, como lo podemos ver entonces aquí en nuestra cercha. Por ejemplo, podemos ver el elemento BL, su correspondiente espejo será FH. Podemos ver aquí claramente que tiene una fuerza aplicada de 7.3 kilonewtons y asimismo para el elemento espejo. Lo mismo para nuestro elemento CK, su correspondiente espejo será CI. Para nuestro CI, su correspondiente espejo será JE. Y para nuestro elemento D será finalmente entonces DJ. Finalmente se resalta que pues el desarrollo del ejercicio se realizó de acuerdo pues a la información que nos suministra la guía, a los recursos que se nos suministra por parte del profesor. Se tuvo en cuenta el recurso virtual de estática, de análisis de estructuras y cálculo de fuerzas internas y estructuras, métodos y modos del libro del año 2017 de Aguilera Rodríguez. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Andrés Rodríguez Moreno. Voy a hacer el video de la presentación del diseño en la fase 5, donde me corresponde explicarles la solución del proyecto de la fase 4. Que nos dice calcular los esfuerzos normales de cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos con tracción y compresión. Calcular los valores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionadas. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo, los elementos de compresión se verifican bajo carga crítica. Y también tenemos que recordar que para que se construirá un perfil en acero estructural A36, ángulo de pierna 64 por 64 por 12.7. Bueno, aquí tenemos estas imágenes que son las cerchas y las longitudes de los elementos halladas en la fase 2 y fase 3. Vamos a trabajar con esta tabla. Esta es la tabla del perfil. Pedimos que 64 por 64 por 12.7. Vamos a trabajar con esta. Ahí está demarcada la fila. Entonces, primero, para determinar los momentos de la inercia en la área de la selección del perfil doble respecto a los ejes centroides del área compuesta. Luego se selecciona el menor momento de inercia del área. Bueno, entonces tenemos Ix y X igual a I prima X más área más y a la 2 más I prima X más área más y a la 2. Entonces Ix es 0.45, 0.405 por 10 a la 6 por 10 a la 6. Ahí como está en la tabla, copiamos tal cual. Más el área 1120, el área es 1120 por y a la 2, para este caso es 0. Entonces hacemos los cálculos correspondientes y nos arroja este resultado. Para Y hacemos lo mismo, I prima Y más área más y a la 2, I prima Y más área más X a la 2. Entonces Y 0.405 por 10 a la 16 a la 6, igual que acá, más el área va a ser lo mismo, 1120 por 19.32 a la 2, 19 a la 2, lo sacamos de acá, 19.32 a la 2. Hacemos las respectivas operaciones y nos arroja este resultado. ¿Cómo hallamos el área? Pues sumamos el área de Y y la área de X
nos arroja este resultado. El menor momento, pues aquí ya vemos que el menor momento es este es el menor. Este es el menor momento. Este lo tenemos en cuenta para el último ejercicio. A ver, dice, se determinan los esfuerzos normales en cada elemento, clasificados en tensión o compresión. Entonces tenemos las fuerzas, tensión, compresión, y esto lo tenemos de la primera fase, de la fase 2 y fase 3. Es lo mismo, se copia igual. El área de perfil, pues muy fácil, el área de perfil la llamamos acá, es esta misma área. ¿Cómo se calculó? ¿Cómo se calcula el esfuerzo normal? Se calcula pues la fuerza sobre la área. Entonces para este caso, la fuerza 43, aquí está 43, el área 0.00224, nos arroja el resultado 19. Así para todos, solamente cambiaría según lo que corresponde en su fila. Bueno, ahora separamos los elementos de tensión y compresión para manejar los factores de seguridad de acuerdo a lo solicitado. Entonces lo mismo, aquí ya tenemos las fuerzas, ya sabemos de dónde salió. Aquí entonces solamente tenemos tensión y también el elemento de amarre. La área de perfil, que sabemos que es el 0.00224. ¿Cómo se halló el esfuerzo admisible? El esfuerzo admisible se halla de dividir la fuerza sobre el área. Entonces para este caso pongo el ejemplo por la primera columna y así corresponde, y así seguidas con las otras. Entonces para la primera columna sería fuerza, que es 39.14 sobre el área, nos arroja 17,4321429 megapascales. Aquí nos arrojó esto. Así para todas, solamente cambian los valores de cada columna. Voy el ejemplo para la primera, pero con eso ya nos guiamos para todas. Aquí tenemos la tensión. ¿Cómo hallamos la tensión? La tensión la vemos acá. Aquí no la ven en esta tablita. Porque recordemos que vamos a trabajar con la estructura A36. Entonces, la tensión en megapascales 250. Teniendo esto, ¿cómo hallamos el factor de seguridad? El factor de seguridad se halla con esta fórmula, que es la tensión, que sabemos que es 250, sobre el esfuerzo admisible. Entonces 250 sobre el esfuerzo admisible da 14,3761369. Así seguido para todas las columnas, solamente cambiamos los valores según la columna que corresponda. Bueno, ahora hallamos los factores de seguridad para barras de compresión con el criterio de carga crítica en columnas de Euler. Entonces lo mismo, tenemos las fuerzas, que ya sabemos de dónde hallamos. Ahora trabajamos solo con compresión. Área de perfil, que ya sabemos. El módulo de elasticidad está acá. Mirenlo aquí. Módulo de elasticidad en gigapascales. La longitud del elemento. La longitud del elemento la sacamos de acá, que fueron las longitudes de los elementos. Miren, aquí están. El momento de inercia. El momento de inercia, el mínimo momento de inercia, eso fue lo que hallamos aquí al principio, mínimo momento de inercia. Pues les dije que teníamos que tenerlo en cuenta. Listo, entonces vamos a hallar la carga crítica. ¿Cómo se halla la carga crítica? Pues mediante esta ecuación. Pi al cuadrado por E por I por L2. Entonces, pi al cuadrado por E, que es módulo de elasticidad, por I, que es longitud de elemento, por I, que es mínimo momento de inercia, por L2, que es la longitud de elemento. Entonces aquí solamente reemplazamos según la fila. Se reemplaza y nos dio 328, que es la primera. 328,254. Así sucesivamente para todas las filas. Teniendo eso, como hallamos el factor de seguridad. El factor de seguridad, pues, es muy fácil. Dividiendo la carga crítica sobre la fuerza. Entonces para este caso 328,245, 328,254 dividido 43 nos da el resultado. Así para todas
para todas las filas correspondientes. Muchísimas gracias.